artículo, ¿no es cierto? Veamos si está guardado en los cookies de aquí. Aquí. Y justo está guardado en los cookies de aquí. Entonces, habíamos visto esto con las variables cuantitativas y vimos que con las cuantitativas la manera en la que nosotros presentamos en las tablas son distintas porque tenemos que mostrar la medida de tendencia central. Sí, si ven mi edad, bajemos un poquito para ver un poco. La edad y en este caso la desviación estándar. ¿Qué era lo que cuál era el determinante para yo seleccionar o el promedio o la mediana? Leo. ¿Qué sea? Cuando tenga valores demasiado extremos, ahí podemos utilizar la mediana. Perfecto. Que es un grupo más homogéneo, podemos utilizar la mediana. Bien. No, si han habido alguna otra manera de decirlo. Estoy de acuerdo con Bolaños. Son valores anormales. Valores anormales. Poco común. Poco comunes. Dejémoslo como valores extremos. ¿Ya? Valores extremos hacia más y hacia menos, lo que hace que varíe la distribución y que en ese escenario tengamos que seleccionar la mediana. Bien. Y cuando nosotros seleccionamos la mediana, que es el percentil 50, tenemos que seleccionar como medida de dispersión la media. Cuando seleccionamos la mediana, debido a que es muy amplio el rango, debido a que tenemos valores outliers, la medida de dispersión que tenemos que seleccionar es medida de dispersión. La media. ¿Qué cosa? El promedio. ¿Qué medida de dispersión tenemos que seleccionar cuando la medida de tendencia es el rango que vamos a utilizar es la mediana debido a estos valores? El rango. Los rangos. Rangos de cuartil. Bien. Perfecto. Estamos, ¿no es cierto? Hicimos la tabla, ya hicimos la tabla, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces solo nos faltan los gráficos. Ya. Ese es 20 minutos. A ver, el primer gráfico que vamos a ver son las barras. ¿Sí? ¿Qué son las barras, muchachos? Es un tipo de gráfico. Es una forma de. Es una forma de. ¿Qué tipo de datos? Son cualitativos, ¿no es cierto? ¿Pueden ser rangos? No. ¿Por qué? Porque los rangos son perfecto. Cualitativas categorías. Bien. ¿Ibas a decir algo? Que cada barra nos representa una frecuencia a la que ¿Cada rango o cada categoría? cada categoría, porque este tipo va solo para Porque son barras, ¿no es cierto? ¿Qué representa la altura de la barra? Es lo que estabas diciendo. ¿Qué representa esa altura? la frecuencia o el valor en el que se está midiendo esa categoría. La frecuencia de la categoría. Ajá. Es decir, que si yo aquí digo, tengo dos categorías para una variable llamada sexo y tengo 17 mujeres, 20 hombres, esas 17 frecuencias y esas 20 frecuencias es la que le dan la altura a la barra. Punto. ¿Cómo se hacen las barras? ¿Vimos eso? No. Eso ya lo vimos. Las barras tienen que estar Esto es re separadas. fácil. A ver, vamos. Gráficos. Generador de gráficos. ¿Están conmigo? Gráficos, Estamos, generador de espere, gráficos. espere, un minuto. Espere, no encuentro lo que... Ya encontré. Ya. Generador de gráficos. Ya. Aquí tenemos todos los gráficos posibles que podemos hacer. Vamos acá y miren cómo sale de una barras. ¿Sí? Sí. O bar chart les va a salir los que tengan en inglés. De aquí tienen todas estas para seleccionar. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta primera. ¿Sí?
¿Qué tipo de variable vamos a analizar? Categóricas. ¿Qué categórica tenemos aquí? ¿Cuál analizamos? Autismo. ¿Cuál? Diabetes. Diabetes, vamos. Entonces tenemos diabetes. Si no, aceptar. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo que no me repongo? A ver, ¿Y se acabó? ¿a dónde le hago? ¿Solo pongo aceptar? Y solo pongo aceptar. Ah, sí, ya sabía. No me sale. Otra vez. Ah, ya. Again, a ver. Gráficos. Generador de gráficos. Barras. Arrastras la barra. ¿Cierto? La variable que vas a analizar le arrastras al eje de las X. Diabetes. Aceptar y listo. Si ven que está re fácil esta cosa. ¿Te sale qué? Sale 0-1. Sale esta, este ya lo tendré. En cambio. Deja. No alcanzo a leer. ¿Y a ti qué te salió? No, yo no me lo. Ah, no tienes ni. No, pero tiene que salir, no, y sí. Es lo que sí. No, no le sale acá. Cero si no. Ah, no, sí sale. Está mal etiquetada. Por eso te sale así. Porque las debes puesto 1 sí, 2 no, en lugar de 0 no. ¿Cómo se hacía eso? No, no, en las etiquetas. ¿Y cómo se corrige eso? Bien, la gente se manda hasta en la hora. A ver, diabetes. En la Y, para nosotros, la misma barra, la misma diabetes. Aquí en estadísticos, en lugar de recuento, vamos a poner porcentaje, ¿sí? Y con el porcentaje le podemos acercar. ¿Porcentaje acumulado o porcentaje? Entonces, porcentaje nomás. Ya vamos a ver el porcentaje acumulado. Entonces, miren cómo podemos ver ahora las mismas barras, pero porcentuales. Es más, le vamos a poner la etiqueta de los porcentajes. Vamos acá arriba de diabetes y vemos estas barritas con esos cuadraditos encima y se ponen las etiquetas. Y ahí está, 55, 45. ¿En dónde le puso? No se me abre así. Aquí arriba. Aquí No hay arriba. esa opción. Mi programa está mal. Ah, no, acá está. No, no, no. Es que me sale como una nueva ventana, no. Hay que darle editar. No, es que dale doble clic. No me deja aplicar. Hicieron. No. Ahí sí. Ya. Denle doble clic para que le salga esa ventana. Y de ahí, Doc, Esa es la ventana de edición. me sale recuento diabetes porcentaje. Le pongo en aplicar. No me sale aplicar. No, ya solo ciérrale, porque le das el clic y ya sale. Allá. Pero no está en por ciento. No está en por ciento. El porciento, ese es en el momento que analizas la variable. No le has de haber cambiado a porcentaje. Estamos. Listo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Como es una variable categórica, vamos a analizar dos variables categóricas. Me explico. Quiero que ustedes me digan en barras o en gráfico si hay más diabéticos hombres. Pero está bien, la idea que tienes está bien. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a gráficos, vamos a generador de gráficos y aquí ponemos este gráfico doble, ¿sí? Arrastramos este y miren cómo aquí arriba nos sale agrupar en X, establecer color. Entonces, esta es la variable de agrupación, ¿sí? Entonces, ahí sí depende cómo quieran analizar. Vamos a analizar por diabéticos, si no, y aquí va a ser hombre-mujer, o vamos a analizar por género, que sería hombre-mujer, y arriba los diabéticos. En este caso, la variable de agrupación que nosotros vamos a utilizar es género, ¿no es cierto? Vamos a sexo, arrastramos. Esta es nuestra variable agrupada, es decir, la que va a estar dentro de la diabetes, ¿sí? Y vamos. Miren, sexo, masculino, femenino, diabético sí, diabético no. ¿Cuántos diabéticos hay más? Tomen en cuenta que este es el recuento, ¿sí? Hay más masculinos, ¿no es cierto? Ahora convirtamos a esto en porcentual. Vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de recuento, porcentaje. Aceptar. Si es más, hasta le ponemos el valor ahí. Miren, entonces, porcentualmente hay mayor cantidad de diabéticos hombres también, ¿sí?
Estamos. Está fácil, ¿no es cierto? Doc, ¿en qué pestaña era para cambiarle del 0 y 1 a no y sí? ¿En cuál de las eligieron? En vista de variables, en etiquetas, en valores, perdón. En valores y ahí en valores los 3 puntos. No, aquí no. Aquí en esta, ¿dónde está la variable? Diabetes quiero cambiar. Ya, diabetes vas acá, valores, Valores. y das clic en ninguno, ¿Y los cómo era 3 la puntos. etiqueta? Ya. 0, Ya. 1, sí. 1 sí, 0 no. Ya, estamos. Perfecto. El siguiente gráfico que vamos a ver es el histograma. ¿Qué es un histograma? Es un gráfico similar al de las barras, pero en cambio este como que va a trabajar con los datos continuos. Con datos continuos o con datos discretos, ¿sí? Con variables cuantitativas. ¿Me vas a decir algo más? Sí, que también aquí se puede utilizar para la edad, el peso, la velocidad. Perfecto, datos cuantitativos, ¿no es cierto? ¿Algo más a esto o discretos? Ajá. ¿Algo más? ¿Qué? Perfecto, porque son variables continuas, ¿no es cierto? También. Ya. Para ver rápidamente el análisis. La distribución, ¿no es cierto? O la tendencia que tiene esos datos. Toma valores dentro de un rango específico. Bien, esa parte es importante. Si se dan cuenta como aquí las barras están separadas por categoría, es decir, si eres diabético, si no, eres hombre o eres mujer, y aquí logramos ver las distintas características, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son categorías distintas, perdón, valga la redundancia. Cuando nosotros hacemos un histograma, también hacemos barras y también la altura está dado por la frecuencia. Pero la frecuencia es de los valores que están dentro del intervalo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es decir, que nosotros utilizamos una variable cuantitativa aquí, pero necesitamos construir intervalos para nosotros saber cuántos datos están dentro de ese intervalo y generan la frecuencia del histograma. Por eso es que un histograma típico es lo que vimos el otro día, la campana de Gauss, ¿sí? Eso es un histograma, ¿por qué? Porque la frecuencia en los datos del medio es la más alta y por eso es que se convierte así. Entonces ahorita lo que nosotros vamos a ver es cuál es la distribución de nuestra población de esta base de datos en particular, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo podemos hacer, tenemos que dividir en percentiles. ¿Cuántos percentiles podemos hacer? 4. Depende, pueden ser cuartiles, pueden ser quintiles, pueden ser deciles, n, ¿sí? La ventaja es que no me interesa, sí creo que les dije, no me interesa que no sepan la fórmula para calcular, porque a la máquina le dices, quiero que hagas 5 percentiles y la máquina lo hace. ¿Y se acabó? ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que los rangos, más bien dicho, donde va la frecuencia, están determinados por el intervalo que construimos dentro de esa variable. ¿Cómo vamos a hacer? Gráficos. Generador de gráficos. ¿Sí? Vamos a histograma. Y miren cómo aquí tenemos varios histogramas. ¿Sí? Podemos hacer este histograma simple y dijimos que en el histograma tenemos que poner una variable cuantitativa. ¿Cuál vamos a analizar? Mortalidad. Mortalidad. La mortalidad no es una variable cuantitativa. Porque eso lo signó. Hipertensión. ¿Cuál? Sedentarismo. Hipertensión. No. Sedentarismo. La edad. Perfecto. La edad, miren aquí. Aquí están en los códigos que ustedes pusieron. La edad es una variable cuantitativa. Vemos la distribución, aceptar. Se fue el histograma, les presento. Ahí está el histograma, le doy doble clic para que vean. Y miren cómo automáticamente la máquina me pone la escala de los valores que tengo desde 0 hasta 100 y todos los intervalos de valores están construidos aquí y te dice esta población se comporta así. Es más, miren cómo les pone el valor de la media, el valor de la desviación estándar y el número de población, ¿sí? Entonces, viendo este histograma, ¿esta distribución es normal?
No parece, ¿no es cierto? Veamos. Voy a tirarle una curva de distribución normal encima para que ustedes vean. Me voy en el editor de gráficos y le pongo la curva. Miren, así es como se distribuye una curva normal y nuestra moda está mucho más acá, ¿no es cierto? Doble clic y ahí arriba, miren, no está la curvita, ¿sí? Entonces, si yo veo la moda debería estar aquí, pero la moda de este rango de datos está acá, ¿no es cierto? Si yo pido la tabla de estos datos, ¿ustedes qué van a reportar? ¿Promedio o medio? Mediano, perdón. Promedio. De estos datos. ¿Por qué no la mediana? ¿Promedio o mediano? Promedio. Voy a ponerles el promedio. ¿Qué? Es lo que también ustedes tienen que hacer. Verán. Cerramos esto. Analizar. Descriptivos, frecuencias. Estamos analizando La edad. edad. Vamos a edad. Vamos a sacarle todas las variables de tendencia central. Todas las de dispersión. Vamos a hacerle percentiles. ¿Sí? Y cuartiles. Ya. Continuar. Incluso, no llegamos a ver asimetría y curtosis con ustedes, ¿no? No. ¿Cómo es eso? ¿Sí qué? ¿Puedes repetir eso, por favor? Entonces, esto es lo que hicimos el otro día, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Si se dan cuenta cómo aquí está la media, la mediana y la moda. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ubicar estos datos en nuestra curva para que ustedes se den cuenta. Verán esto porque se lo voy a ubicar en su examen. Doy doble clic en mi histograma. Lancé la curva de una distribución normal. En este histograma voy a poner el valor de la media. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la media? Voy a ponerle esta liñita de aquí, ¿sí ven? La vertical. Y aquí me dice en qué posición quiere que vaya la media. La media quiero que vaya en donde está el promedio, obviamente. Entonces sería 65.63. ¿Ok? Adjuntar etiqueta, aplicar. Cerramos. Mira, 65.63. ¿Ya? A esta curva le voy a poner la moda. Vamos otra vez. ¿Cuál es la posición de la moda? 70, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? 70. ¿Sí se acuerdan que era 70, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan por qué digo que es 70? Porque sacamos hace un ratito. Adjuntamos, aplicar. ¿Sí? Mira. Y a esta le voy a poner el valor de qué me falta. La mediana, ¿no es cierto? Y el valor de la mediana era 60. ¿Cuánto era? El valor de la mediana era 67, ¿no es cierto? 67 cerrado. Etiqueta, aplicar. Miren. Entonces, miren cómo 65 es la media, 67 es la mediana y acá está la moda. Voy a quitar esto. Así está, nuestra distribución sería algo así, ¿no es cierto? Si yo le pongo encima ahí una distribución normal, miren cómo... ¿Cómo le saco los rollos de la moda? Solo que esto ya no llegamos a... Esto ya no llegamos a verlo. Ok. Ya. Si se dan cuenta cómo, si es que esta tuviese una distribución normal, todo debería estar aquí en el centro, ¿sí? Pero miren, aquí está la moda, aquí está la media y aquí está la mediana. Perdón, aquí está la mediana y aquí está la media. Es decir, esta curva tiene una desviación a la izquierda, ¿no es cierto? Si tiene una desviación a la izquierda y yo les pido que ustedes hagan una tabla con la edad, ¿qué dato de tendencia central van a reportar? La mediana. La mediana, perfecto. ¿Qué dato de dispersión van a reportar?
Rango. Rango intercuartil. Ahí está su examen. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo tú reportarías el promedio? Cuando está personalmente. Cuando la distribución es normal. ¿Esta distribución es normal? No. Nosotros vemos la normalidad basada en dos pruebas. En la prueba de Kolmorov-Smith y Shapiro-Wheat, en dependencia del número de observaciones, si es menos de 50 o más de 50. Eso no vamos a alcanzar a ver en este caso, por eso es que a ustedes les estoy pidiendo que vean la normalidad solo basado en la curva y en dónde está la ubicación de la moda, la mediana y el promedio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes se están dando cuenta de eso? Porque la punta de esta distribución no coincide con la punta de su histograma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es la moda? El valor que más se El repite. valor que más se repite, por ende, la franja más alta. ¿Dónde está la franja más alta? Aquí, ¿no es cierto? ¿Coincide con el punto medio de donde debería estar? No, entonces vamos a poner los valores. Aquí está la moda, miren, ha sido 70. Aquí está la mediana y aquí está el promedio. Todo está tirado hacia la izquierda, entonces quiere decir que es una curva con desviación a la izquierda. Eso también va a ser una pregunta de su examen. ¿Estamos? Sí. Clear. Porque la media es mayor que la mediana. Listo, muchachos. Estamos con esto. Y lo mediana es último, por menor que ejemplo, la mediana. si ustedes quieren modificar los percentiles, porque basalmente este les va a dar 10 percentiles, me parece. 2, 4, 6. La media es menor que la mediana. Si ustedes quieren modificar los percentiles, entonces vienen acá, le dan doble clic al histograma y aquí les va a aparecer la variable de ocupación o binary, los que tienen en inglés. Le personalizan acá y le ponen el número de intervalos. ¿Sí? Por ejemplo, los intervalos para 10, o 6 si quieren quintiles, o 5 si quieren cuartiles. ¿Ya? ¿Qué tienen clases aquí? No le cambiamos. Miren, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo cambia? Y si ven cómo se mantiene lo que acabamos de ver, que la moda y todos están tirados a la izquierda. ¿Sí? ¿Ok? Estamos. ¿Puedes repetir la parte donde hallábamos los valores de moda, mediana y media? La parte de cómo hicimos ese análisis. Ya. A ver, esa parte de ese análisis es fácil. Solo van a analizar estadístico descriptivo, frecuencias, arrastran desde este lado la variable que quieren analizar y van a estadísticos y ponen todas las de tendencia central, media, mediana y moda. Estas principalmente porque son las que van a necesitar. Los cuartiles, ¿por qué? Porque necesitan los cuartiles para hacer un rango intercuartil, ¿cierto? Y la desviación estándar, la varianza, el rango mínimo y máximo, porque dependerá de lo que me pida la pregunta para saber yo qué tengo que poner, así que de preferencia saquen todo, para que ustedes sepan qué elegir. ¿Y eso de distribución de asimetría y curva? A eso no vayan, eso no vayan. ¿Sí? Porque es más, cuando nosotros analizamos la variable, si se dan cuenta que acá abajo dice gráficos, si yo le pongo el gráfico, yo aquí puedo poner un histograma, puedo poner un gráfico que se conoce como un gráfico de hojas, de árboles y hojas, para ver la distribución. Miren, gráfico de barras, gráficos circulares, gráfico histograma. Vamos a poner un histograma y dice mostrar curva normal en el histograma. Entonces, cuando ustedes hacen eso, la máquina solita les hace todito. Todo lo que les acabo de mostrar ahorita, la máquina ya lo hace sola. ¿Y podemos hacer eso en vez de hacer todo el proceso o hacer todo? Con que lo hagan, la verdad no me interesa cómo lo hagan. Entonces, miren, aquí está. 65, 67, 70. Estos son los valores que van en su dibujo. ¿Sí? Sí. Si vieron que yo puse las líneas y le asigné valores, estos son los valores que yo puse. Y aquí están obviamente la desviación estándar en el caso de que usen la desviación y los percentiles en el caso de que vayan a hacer un cuartil. ¿Okay? Entonces lo que tienen que estar muy pendientes del examen es si el examen les dice evalúe la distribución de la población y en base a eso determine cuál es su medida de tendencia central. Si yo no les pongo eso, ustedes asumen normalidad. ¿Sí? Es decir, si yo no les digo evalúe ante la ausencia de edad, ante la ausencia de explicación en eso, ustedes asuman que la distribución es normal. ¿Estamos claros?
Eso les voy a poner en el examen, ¿no? Para estar de acuerdo, porque mi plan no es ponerles el pie, mi plan es que ustedes entiendan lo que están haciendo, ¿sí? Que esta cosa les sirva para su vida, que del 10% que se van a acordar de todo lo que estamos viendo ahorita, les sirva para su vida médica, ¿sí? Estamos, entonces miren cómo hicimos el gráfico, nos sacó la frecuencia obviamente, que ya dijimos que no tiene mucho sentido, miren cómo la máquina mismo ya nos hizo el histograma, ¿sí? Pero claro, la máquina no nos puso dónde está la media, el promedio, la mediana y la moda, eso sí tienen que hacer ustedes, ¿sí? No salió. Estamos, fácil el histograma. Estamos, muchachos. O sí, ¿cuál sería la diferencia puntual entre el diagrama de barras y el histograma? Ya. El de barras es por frecuencia y el histograma es por intervalo. Los dos son Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no jugar? ¿Cuál es la diferencia más grande entre un gráfico de barras y Que un uno está histograma? junto y el otro se pega. ¿Cuál? Los datos que tú pasas. Al revés. Al revés. ¿Por qué ocurre eso? Porque mientras el histograma busca ver cómo se distribuyen los datos, el gráfico de barras busca la comparación. Ok, ese es un análisis un poco más profundo, me interesa, está bien. ¿Cuál es la diferencia más grande entre unas barras y un histograma? Los dos miden la frecuencia, ¿no es cierto? Los dos ven cuántas veces se repite, los dos, su altura depende de la frecuencia. Pero ¿cuál es la diferencia más grande? Es que las barras evalúan variables categóricas y que el histograma evalúa variables cuantitativas. Por eso es que aquí tenemos números. Y en las barras decía sí, no, ¿sí? O diabético, no diabético, hipertenso, no hipertenso, vivo o muerto, hombre, mujer. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y entonces, claro, ves la frecuencia de los intervalos, de estos intervalos que se generan. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Te quedó más claro? Sí, gracias. Clear. Vamos. Siguiente. El siguiente gráfico que vamos a analizar Ya. es Pero ¿cómo le sacas los números a esto? el polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono de frecuencias? No eran igual líneas, o sea, son puntos que se van conectando con líneas, pero era sobre la parte del histograma, así. Y igual es cuantitativo. Bien. Evalúa variables cuantitativas. También eso es como que un gráfico lineal que te da puntos medios. Ya, los puntos medios de qué? De una variable de las barras del histograma. Bien, es de los intervalos que generan las bases del histograma, pone el punto medio del valor y ahí pone un puntito. Luego une los puntos y genera un polígono. Eso es un polígono de frecuencias. O sea, dicho de otra manera, es un histograma con puntos en la mitad de las barras. Y le quitas la barra. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace eso. Igualito, por eso aquí está, miren, yo pongo en histogramas y si ven el polígono de frecuencias está aquí. En el mismo sitio, y es porque se grafican igual. Lo mismo que este de acá. Esta pirámide poblacional ya les voy a explicar algo. Después, ¿cómo ustedes ven epidemiología? Ustedes no reciben epidemiología. Ya el próximo semestre. Entonces, aceptar, histograma, se fue. Miren, este es el polígono de frecuencia. ¿Cómo yo le hago más bonito para que se vean los puntos y las líneas? Le doy doble clic, ¿no es cierto? Y me voy acá, a esta barrera, a esta imagen de aquí con la línea verde y los puntos. Esa es la que me grafica los puntos medios, entonces mostrar marcadores de línea. ¿Sí? Aquí le pongo de qué color van a ser, no sé, todas las cosas como ustedes quieran. Y miren, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta cómo asomaron? Entonces yo lo que voy a hacer es al polígono quitarle el relleno para que se vea más bonito. El borde le voy a hacer medio gris, ¿sí? Y voy a hacerle la línea un poco más gruesa. Aplicar. Ahí está, ese es un polígono de frecuencia, ¿sí? Que prácticamente para esta variable es el mismo histograma de acá, solo que en lugar de ver las barras estamos viendo los valores medios de cada barra y cómo están unidos, ¿sí? Fácil, ¿no es cierto?
Y aquí inclusive, si yo le pongo a eso la comparación, verán, solo por motivos estadísticos. Si hoy le tiro la curva, miren cómo se ve que la curva se va para un lado y el polígono se va para el otro. Así nos damos cuenta que no es una distribución normal. ¿Ok? Nos damos cuenta de manera visual, porque para saberlo de manera estadística, acuérdense, Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov, que ya lo veremos después. ¿Ok? Ya, esto nos serviría para ver si es como que bien modado el sesgada y eso. Perfecto, exactamente. ¿Estamos? Era simétrico modal, simétrico modal. Sesgada a la derecha. Vemos la simetría, vemos la kurtosis, todas las cosas. Ok, estamos. Estamos No listos. sé qué estoy haciendo. Ya. En este sentido, vamos a ver las líneas. ¿Qué son las líneas? La línea es lo mismo que el polígono, solo que se deja ver la línea superior. ¿Y cuál es la parte chévere? Que las líneas nos permiten hacer comparaciones, igual que los polígonos. O sea, de hecho son casi parecidos, solo que no se construye la parte de abajo. Entonces, vamos a ver comparaciones, ¿verdad? Vamos a ver una línea. Gráficos, generador de gráficos, línea. Puedo hacer una línea solita de la edad y pongo aceptar. Y miren, si se dan cuenta que está igualito al polígono. No, me salió. A ver, le voy a quitar al polígono esto. Ah, es que el borde está en blanco. Pongo un color. Pero es que es el borde de acá. Vamos a Recién el quitar. borde de acá. No, es el de acá. Entonces aplaza aquí. No tiene que salir como usted. ¿Y qué? Tiene que salir así. No, no. No me sale sin relleno. No, a ver, no, la línea es esta. Lo que quiero que se den cuenta es que la línea y el polígono son igualitos, ¿verdad? Voy a sacar un polígono rápido. Ya no sé qué está pasando. Ponle aquí. Miren, esto de acá abajo es un polígono, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y miren esto de acá arriba, esta es la línea. ¿Sí ven que está igualito? Sí. Sí, en realidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el polígono se forma con todo el área que está bajo la distribución, mientras que la línea solo ve los puntos apicales o los puntos finales o la frecuencia punteada. ¿Sí? Esta línea se Y eso es interesante porque con esto yo puedo comparar y sobreponer líneas para comparar poblaciones. Vamos a ver, generador de gráficos, línea. Pongo esta línea múltiple. Y miren cómo esta línea múltiple me pide establecer color. El color es la variable categórica que quiere que yo ponga para poder hacer la comparación. Si yo tengo la edad, vamos a regresar a otra. ¿Qué variable? Una variable categórica de estas. Elijan una, cualquiera. Hipertensión. Hipertensión. ¿Ustedes creen que la hipertensión va a cambiar con la edad? Que va a haber dos curvas distintas, veamos. Miren, y aquí está nuestra curva. Damos doble clic para poder verle bonito. Está. Entonces miren cómo esta línea doble lo que hace es hacernos una curva para no hipertensos y una curva para hipertensos. ¿Quién interpreta esto? A ver. A ver si le hago una curva. nuevo gráfico. Híjole, no vi la mano. ¿Quién fue primero? ¿Yo? ¿Fernanda? O sea, el Eric. gráfico. ¿Qué? Fernando. Bueno. O sea, el gráfico, o sea, entre menos edad, menos disposición a que tenga mi hipertensión. Mientras que a mayor edad, mayor disposición a que tenga hipertensión. Ya, tal vez la disposición no sería, pero está bien, la interpretación está bien. Justo eso es lo que quiero lograr. Si se dan cuenta como aquí yo tengo la edad y aquí yo tengo la frecuencia con la que se presentó la hipertensión, ¿sí? Y lo que yo puedo ver es que mientras más joven, mientras menos de edad, la frecuencia de no tener hipertensión es mucho más alta. A medida que yo estoy entre los 40 y tantos, los 50, empieza a bajar la frecuencia de los no hipertensos y empieza a aparecer y a subir la frecuencia de los hipertensos, haciendo que el pico de hipertensión aparezca para aproximadamente a los 90 años.
Entonces, solo viendo ese gráfico, ustedes dicen, en el escenario de que esto todavía no estuviese demostrado, que a medida que envejecemos hay mayor frecuencia de hacer hipertensión. Ojo, esta curva nos sirve como para ver tendencias, pero no nos sirve para demostrar riesgo, no nos sirve para demostrar causalidad, no nos sirve para hacer asociaciones. Para eso se usan otros estadísticos que tal vez los veremos, porque eso lo vemos más a profundidad en epidemiología, cuando hablo de factores de riesgo y risk ratio, hazard ratio. Tal vez los veamos después, con los que pasen el siguiente semestre. ¿Cómo hiciste dos gráficos de uno? Pero esto te sirve para ver tendencias, ¿no es cierto? Entonces dices, parece que es, haces una hipótesis, haces un estudio y dices, ya, hay. ¿Dónde están ¿Sí? ellos? Claro, esto se ve súper obvio porque es algo que ya está demostrado y que lo hemos leído, pero hay cosas que no son tan obvias y se empiezan a aparecer. Por ejemplo, este 29 de octubre salió publicado un estudio en el cual nosotros utilizamos bicarbonato para poder evitar las acidosis de los pacientes. Y ese estudio demostró que cuando tú das bicarbonato no mejoras la mortalidad, disminuyes el riesgo de que el paciente termine en RRT, es decir, en terapia de reemplazo renal, pero también disminuyes el riesgo de infecciones. Entonces dices, ¿cómo al administrar bicarbonato disminuye el riesgo de infecciones? ¿Qué pasó ahí? Y la hipótesis es que probablemente como tienes menos terapia de reemplazo renal, hay menos riesgo de infecciones en el bloodstream. ¿Sí ven? Entonces eso es una cosa que no está tan conocida, pero ya salen las hipótesis. Éxito. Chévere. Esas son las líneas. Estamos con las líneas. ¿Sí? Chévere. Siguiente grafiquito. El siguiente gráfico que vamos a ver es el gráfico de cajas y bigotes. ¿Qué es un gráfico de cajas y bigotes? No es lo que nos indica los rangos, o sea que podemos poner el rango, la amplitud de mínimo y el máximo, y de ahí lo que está en medio es la tendencia central. Perfecto. Ya. Por ende, es para medir variables. Perfecto. Variables cuantitativas. Sirve para hacer comparación. Externa, ¿qué cosa? Todos miden todo. Pero ¿qué pasa ahí? Sí, cacho lo que tratas de decir, pero quiero que lo digas mejor. ¿Quieres hablar de los outliers? Ya. Deja ver a los valores atípicos, pero los excluye. Ya vamos a ver. Ponemos aquí gráfico de cajas y bigotes, diagramas de cajas, y vamos a analizar la misma edad. ¿Sí? Aceptar. Miren. Esto cambia un poco, porque ahora la variable ya no está aquí en el eje de las X, sino en el eje de las Y, porque es el único eje que se dibuja. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Este gráfico está basado igual en los percentiles, por eso es un gráfico que se hace en variables cuantitativas. ¿Ok? La línea negra, ¿qué representa? La mediana. Les dije que es un gráfico que está basado en percentiles, percentil 50, mediana. Esta es la mediana. Si es un gráfico que está basado en percentiles, ¿qué será la parte de abajo de la caja y la parte de arriba de la caja? Los límites. Los rangos. Los valores extremos. Esos rangos. El primer y el tercer cuartil. Y los otros, y los bigotes, los que están fuera, o prácticamente, no, bueno, no los atípicos. No, y el mínimo y el máximo, perfecto. Lo que mide esto es 1.5 el valor del intervalo que tenemos, ¿no es cierto? Como les dice en su libro. Ahora, hay veces que va a haber datos de extremos, ¿sí? Lo que se conoce como lo que nos tratabas de decir, los outliers, o los datos fuera del rango, que son datos que son reales, pero que cuando yo hago el análisis de los percentiles van a quedar fuera. Entonces, cuando son muy bajos quedan aquí, y cuando son muy altos quedan allá. ¿Sí? Está fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo a esto hiciese un diagrama de campana de Gauss para ver la distribución de la población, prácticamente yo tendría que hacerlo así, ¿no es cierto? Porque es como una campana de Gauss que está lateralizada. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Sí.
A ver, entonces, acuérdense que siempre tienen que dejar cambiando aquí los títulos, ya, eso no olvidé decirles. Pero en todo se cambia igual, solo le dan doble clic y ya les da chance de editar el texto, aquí dice que gráfico de cajas, lo que pueden hacer es ponerle cajas del año, de la variable que están evaluando. ¿Sí? Si quieren le pueden poner texto acá, es decir, por ejemplo, vamos a ponerle, qué sé yo, cogemos la caja que hace comparación, es decir, la doble caja, y ponemos la edad aquí y una variable de agrupación, es decir, una variable categórica. Debemos analizar la edad y el sedentarismo, ok, chévere. Y la variable de agrupación. ¿Por qué va abajo? ¿Por qué va en el eje y el centro? Ah, no. No, wait. Esta es la que va con variable de agrupación, esta es para hacerle con 3 variables, perdón. Entonces, ahí si pongo ahí, vamos a ver, miren, edad, sexo y sedentarismo. ¿Qué les parece? Edad, sexo, sedentarismo. Miren, estamos viendo la edad, estamos viendo los que son sedentarios, los que no son sedentarios, y los hombres y las mujeres. ¿Por qué me sale ¿Sí? 0 y 1? Entonces, nosotros podemos o evaluar la variable cuantitativa con 2 variables, es decir, haciendo este gráfico de acá, vamos no, este de aquí, el chiquitito que está solo para comparaciones, y ponemos edad y sedentarismo. Vamos a ver eso. A ver. También están buenos. Edad y Es que no sedentarismo. hemos modificado sedentarismo. ¿Cómo nosotros interpretamos esto? Sedentarismo sí, sedentarismo no, y la edad. ¿Cómo interpretamos este gráfico? Voy a ponerles más grande. Que las personas sí son sedentarias. Que los A ver, sedentarios. ¿quién? Dale, hermano. Que entre más años tengan, son más sedentarios. Por eso, los que están en sí están más arriba y los otros que están más abajo. Ok. Que las personas con mayor edad fueron más sedentarios y los que tienen menor edad pues fueron no sedentarios. Bien. Y las. Que las que son sedentarias están entre los 45 a 85 años. Ok. Bueno, un poquito más, ¿no? Casi 65, 80. Los que sí son sedentarios. Ya. Ahora, Y la línea que nos marca la mediana, o sea, ¿cómo la interpretaríamos de eso? a eso voy. Cuando yo tengo estos dos gráficos de comparación de poblaciones, lo que trato de ver es si hay una diferencia lo suficientemente significativa para que haya, valga la redundancia, diferencia poblacional. Me explico. ¿Cómo yo sé que la edad efectivamente es distinta cuando tú eres sedentario y cuando no? O, dicho de otra manera, que el sedentarismo está influenciado por la edad. Es porque si esta es la media, ¿sí? Perdón, la mediana, y esta es la mediana, tenía un marcador por aquí. La mediana de aquí, le proyectamos hacia acá, y la mediana de acá, le proyectamos hacia acá. Si las medianas no tocan la caja, escuchen bien, la caja, no los bigotes. Si la mediana no toca la caja, hay diferencia entre las poblaciones. Y cuando nosotros hacemos el análisis estadístico, habrá diferencia estadísticamente significativa, muy probablemente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros decimos, sí, existe una diferencia significativa? Pues porque la mediana de aquí y la mediana de allá no tocan las cajas. Hay veces en las que cuando no hay diferencia, veamos si podemos encontrar uno sin diferencia. Por ejemplo, generador de gráficos, sedentarismo y... Ay, es que todos pueden ser. Índice de masa. Estancia hospitalaria. Peor todavía. Mira que cuando tú no eres sedentario, tienes menos días de hospitalización. Sí, y si se dan cuenta cómo no se tocan las cajitas. Entonces,
hay diferencia. Y eso es interesante. ¿Alguien de ustedes hubiese considerado que por ser sedentario tienes más probabilidades de quedarte hospitalizado más tiempo? No. ¿No es cierto? O sea, tal vez algunos sí, tal vez otros no, pero ahora ven esa estadística y dicen, tienes riesgo de quedarte más tiempo hospitalizado por no hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tu recuperación es más lenta, por tu metabolismo, lo que sea, ya sería un tema que nos pongamos a analizar, pero miren las cosas que van saliendo, ¿sí? Entonces, y miren qué interesante como aquí ya nos salió un valor Outlier, ¿sí? Un valor Outlier superior. ¿Y por qué tenemos el número 17 ahí? Porque es el caso 17. Entonces, si ustedes van y ven su caso 17, van a ver que este paciente que no era sedentario estuvo casi 10 días hospitalizado. Y esas cosas es importante porque eso se debe reportar en el momento que ustedes hacen la discusión de su investigación. Dicen, por ejemplo, de estos pacientes, hay diferencia significativa hay diferencia estadística entre ser sedentario y no, y la estancia hospitalaria, pero en el caso 17 se vio que tuvo 10 días de estancia y entonces ustedes van, evalúan el caso 17 y resulta que este man le dio una infección por gérmenes nosocomiales. O resulta que este man, aparte de estar infartado, le dio un apendicitis y por eso terminó más días. Por eso es que es importante este gráfico, porque saca los casos outliers y te permite analizarlos one by one. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Chévere este gráfico. Este es uno de los más bonitos y los que más frecuentemente son reportados. Listo. Y para terminar, vamos a analizar el scatter plot o gráfico de dispersión. Dispersión de puntos. ¿Qué es un scatter plot o gráfico de dispersión? Hoy sí he regalado puntos, quedé contento, qué bueno. ¿Qué si viene explicando? La observación de dos variables asimétricas. O numéricas, en un plano. Ahí cambió la cosa. ¿Cómo? ¿Dos variables? Numéricas. Numéricas, es. El scatter plot lo que hace es comparar dos variables de tipo cuantitativo. ¿Cómo? Está distribuidos en manera de puntos en toda la tabla y donde hay más concentraciones, donde es más usual, digamos, más frecuente, donde más coincide. Ajá. Es interesante porque el scatter plot lo que nos ayuda a hacer es correlaciones, ¿sí? Es un gráfico que ayuda a hacer correlaciones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bastante sencillo. Vamos a hablar de peso y el tiempo de hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces, mientras más tiempo yo haga ejercicio, menos peso voy a tener, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que mientras el tiempo suba, el peso va a bajar. Cuando eso pasa, las curvas vienen en este sentido, de arriba para abajo. Es lo que se llama una correlación negativa. Mientras más calorías yo consuma, sí, ojo que estoy hablando siempre de variables cuantitativas, mientras más calorías yo consuma, mi peso va a aumentar, es decir, la curva se va para arriba. Eso es lo que se conoce como una correlación positiva. Y cuando yo correlaciono dos variables que no tienen nada que ver, esa dispersión se ve así, literalmente como una dispersión, como puntos que no siguen ningún patrón. Vamos a verlo rapidito para que ustedes se den cuenta. Para hacer un diagrama de dispersión tenemos que analizar dos variables cuantitativas. Entonces, ¿qué variables cuantitativas vamos a analizar? El IMC. El IMC, perfecto. ¿Con qué? Colesterol. Con colesterol. Es independiente donde le pongamos. Siempre tomen en cuenta que, qué buena pregunta, siempre la X es donde nosotros colocamos a la variable independiente de nuestro estudio. El eje Y es donde nosotros colocamos a la variable dependiente. Por ejemplo, si aquí pusimos IMC colesterol, quiere decir que nosotros estamos buscando la asociación entre tener un peso alto y el colesterol.
Si hubiésemos puesto baja el colesterol, lo que estamos buscando es la asociación entre tener colesterol elevado y cuál es tu IMC. ¿Me hice entender esa parte? Siempre el eje de las X, variable independiente, ¿sí? Vamos. Y eso es importante porque en base a eso va su interpretación, ¿sí? No es lo mismo decir que el colesterol se eleva por el IMC que decir que el IMC se eleva por el colesterol, ¿sí? Siempre se lee primero X y después Y, ¿no? Siempre variable independiente X. Miren, ¿qué les parece? Muchos puntos. A mí me sale con los mismos con eso. Ah, es que no le cambié, me sale con 3 variables. Le hiciste como una de agrupación. Ajá, está. Ah, pero chévere. Lo que hiciste es hacer dos curvas de dispersión comparativas. Ya vamos a ver eso. Ahí le pusiste una variable de color o variable de agrupación. Bien. Mire. Colesterol, IMC. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un IMC de 20, mi colesterol está en 80. Y cuando yo tengo un IMC de 25, mi colesterol puede estar en 110, puede estar en 120 o puede estar en 160. ¿Sí? Estos son distintas observaciones, distintos pacientes, distintas asociaciones. Lo que hacemos es justo ver eso, esa dispersión, porque cuando hay una dispersión muy amplia, tú dices, no, pues esta variable no tiene nada que ver con la otra, porque el objetivo de esto es ver qué tanto cambia la una variable con relación a la otra. Es decir, si yo soy la variable A y ustedes son la B, si yo cambio, ¿qué tanto cambian ustedes? ¿Sí? Eso es lo que quiere ver este gráfico. Entonces, si se dan cuenta cómo, si bien es cierto aquí, cuando tú tienes un IMC de 25, puedes tener colesterol tan bajito como 110 o tan alto como 180, pero cuando tú tienes un IMC de 30, casi todos están en 125 para arriba, ¿sí? Entonces, si nosotros viésemos la línea que está formando, definitivamente se está yendo hacia arriba, ¿no es cierto? Hay una correlación positiva. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada así. Es decir, alguien que tiene IMC de 35, difícil está que tenga menos de 150, no aparece. Entonces, la correlación no es tan fuerte, pero existe. ¿Cómo evaluar la fortaleza o la fuerza de la correlación? Eso lo veremos después. Eso se hace con un estadístico y con el R cuadrado, ¿sí? Y ahí vemos, no chi cuadrado, R cuadrado. Cuidado con el R cuadrado, ¿sí? Y se hace con la prueba de correlación de Pearson o la prueba de correlación de Spearman en dependencia de la normalidad. Por eso es importante que ustedes entiendan esto de la normalidad, porque de aquí para adelante es la que va a determinar qué prueba nosotros usamos. Algo tan simple como diferenciar si usamos mediana o promedio, y algo tan complicado por ver si utilizamos o Pearson o Spearman. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces miren, les he puesto la línea ahí para que ustedes puedan ver cómo se ve una curva de correlación positiva. Y miren, ahí les sale ya el R cuadrado, les dice esa es la correlación 0.63. No es buena correlación, pero está más arriba de 0.5, que es lo que se espera. ¿Sí? Eso es un gráfico de dispersión. ¿Estamos? No, aquí, ¿qué pendiente? ¿La pendiente de qué? Aquí está calculada la Y es para hacer la corrección, es decir, para ver cómo con el un valor, obteniendo el un valor, yo puedo tener el valor de la otra variable. ¿Por qué? Porque ¿qué les expliqué? Que esta curva lo que trata de ver es cómo se comporta la una en dependencia de cómo se comporta la otra. Esta fórmula lo que hace es matemáticamente decirte que si tú tienes 27, tu colesterol será de tanto. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos pruebas de correlación, ¿ya? Entonces no se olviden de explicarlo porque lo vamos a volver a ver. Es una herramienta, una herramienta misteriosa que nos servirá más tarde. Y podemos hacer lo que hizo Jimena hace un rato, que fue ponerle un color y con eso hacer la agrupación. Entonces miren, si se dan cuenta cómo ahora hemos hecho una agrupación y aparte de tener la dispersión, tenemos la dispersión separada por sexo. Entonces mi pregunta aquí es, ¿el sexo influye en cómo se dispersan los datos? Parece que no. ¿Por qué? Porque todos siguen la línea del todos están ahí mismo, ¿no es cierto? Porque si tuviese algo que ver, se hubiesen separado, ¿no es cierto? Y usualmente lo que pasa es lo de un color se va a un lado y lo del otro color se va para abajo. Pero aquí todo está ahí en una misma mezcla, así que
que tenga o no tenga sexo en esta diferenciación, Y si le no ponemos, importa. y si le ponemos esta línea, esta también nos serviría para decir, como todos, esta línea de acá, la que le pusimos del anterior, pero en esta también no nos indicaría que todas van así, o sea, todas convergen allá. Claro, por eso no les hay puse de ahí. distinción. Bueno. De hecho es interesante porque si ves que cuando pones esa línea te lanza el R cuadrado. Sí. Es porque el R cuadrado te dice qué tanto convergen en el centro. Una convergencia súper buena en el centro te debería dar un R cuadrado de 1. Ya que me preguntaste te voy a dar el camino. Te debería dar un R cuadrado de 1. Una más o menos de 0,9 a 1. Y una ahí más o menos entre 0,8 a 0,9. Cuando bajas de 0,8 esa correlación es mala. ¿Por qué? Porque si tú estás, por ejemplo, en 0,5, quiere decir que da lo mismo lanzar una moneda y darte el valor que hacer una correlación. Sí, por eso es que 0,5 no sirve. Por ejemplo, miren, el mínimo de la estancia hospitalaria con el IMC. Pero esto nos tiene que poner un filtro, así que por si